miércoles 2 de septiembre de 2020. Muy bien chicos, el día de hoy, miércoles, vamos a iniciar la clase con el curso de aritmética. Muy bien chicos, espero que ustedes hayan amanecido muy bien con las ganas de seguir aprendiendo. Ahora chicos, vamos a comenzar con nuestra oración del día, ¿está bien? Muy bien, todos nos paramos chicos, todos paraditos y levantamos la manito derecha. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien chicos, ahora sí nos podemos sentar, nos ponemos cómodos para iniciar las clases. Comenzamos con nuestros acuerdos. El primer acuerdo es trabajar contentos durante la clase. ¿Está bien? Todos los días tenemos que trabajar contentos. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo, ¿verdad? Y nuestro segundo acuerdo es estar atentos a la explicación. El propósito del día de hoy es que hoy resolveremos ejercicios de multiplicación por 9 aplicando estrategias. Muy bien chicos, entonces observamos nuestra pizarrita. A ver, ¿qué estamos observando? Un texto, ¿verdad? ¿Qué será? Es un problema. ¿Por qué? Porque tiene una pregunta. Muy bien, vamos a leer fuerte chicos. Nos dice, un paquete de bombones cuesta 9 soles. Nos pregunta, ¿cuánto pagaré por 5 paquetes? Muy bien. ¿De qué nos está hablando el problema, chicos? Nos dice ¿de qué? De un paquete de bombones, ¿verdad? El paquete de bombones, ¿a cuánto cuesta un solo paquete? ¿A cuánto cuesta? 9 soles. Pero ahora, si nosotros queremos comprar 5 paquetes, ¿cuánto vamos a pagar, chicos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para nosotros resolver este problemita? Muy bien, algunos me dirán, Miss, vamos a sumar varias veces el número 9. Allá, otra vez me dice, Miss, tenemos que multiplicar. Muy bien, también podemos sumar, pero el día de hoy vamos a multiplicar, ¿está bien? A ver, ¿qué nos dice? Un paquete de bombones, ¿a cuánto nos cuesta? Es igual a 9 soles. Si nosotros queremos comprar 5 paquetes de bombones, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que multiplicar, ¿verdad? ¿Cómo vamos a multiplicar qué numerito? Acá tenemos los datos. 9 por 5, ¿verdad? Entonces colocamos 9 por 5. ¿Es igual a cuánto? A ver, acá 5 paquetes, no sabemos cuánto vamos a pagar y lo ponemos con signo de interrogación, ¿está bien? Muy bien, ahora, 9 por 5, ¿cuánto es 9 por 5, chicos? ¿Qué hemos dicho que es la multiplicación? Es una suma abreviada, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar 9 veces el número 5, ¿verdad? Entonces, contamos, a ver, 5 más 5 más 5 más 5 más 5. A ver, ¿cuántos tenemos hasta ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Está bien? A ver, vamos a sumar 9 veces el número 5. ¿Y cuánto nos sale? Nos va a salir la respuesta 9 por 5. A ver, ¿cuánto es? 5 más 5, 10. 10 más 5, 15. Más 5, 20. Más 5, 25. Más 5, 30. Más 5, 35. Más 5, 40. Y más 5, ¿cuánto? 40 más 5, 45. Muy bien. Entonces, 9 por 5 es igual a 45. Muy bien, chicos. Entonces, ¿cuánto pagaremos por 5 paquetes? Entonces, respondemos, pagaré
¿Cuánto? ¿Cuánto pagaré? 45. ¿45 qué, chicos? 45 soles. Muy bien, entonces, si nosotros compramos 5 paquetes de bombones, vamos a pagar 45 soles. Muy bien, chicos, terminamos de resolver. Ahora nos vamos con el título de hoy, con la clase del día de hoy. A ver, vamos a borrar nuestra pizarrita y sacamos el problemita, ¿está bien? Muy bien, ahora sí, colocamos nuestro título, que nos dice multiplicación por 9. Muy bien, el día de hoy vamos a aprender la multiplicación por 9. Muy bien, chicos, aquí tenemos la multiplicación ¿por cuánto, chicos? Por 9, ¿verdad? Están muy atentos. A ver, vamos a repasar la multiplicación por 9. ¿Qué nos dice? A ver, todos seguimos a la flechita, ¿está bien? 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. 9 por 3, 27. 9 por 4, 36. 9 por 5, 45. 9 por 6, 54. 9 por 7, 63. 9 por 8, 72. 9 por 9, 81. Y 9 por 10, 90. Muy bien, chicos, entonces acá tenemos la multiplicación por 9. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que aprender, ¿está bien? Para poder resolver los ejercicios rápido, ¿está bien? A ver, de nuevo, chicos. 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. 9 por 3, 27. Ustedes en su casita también están siguiendo a la flechita para que nos podamos recordar, ¿está bien? Seguimos. 9 por 4, 36. 9 por 5, 45. 9 por 6, 54. 9 por 7, 63. 9 por 8, 72. 9 por 9, 81. Y 9 por 10, 90. Muy bien, chicos. Entonces, hemos aprendido la multiplicación por 9. Ahora nos vamos a resolver el libro, ¿está bien? Muy bien, chicos, vamos a resolver el libro. Nos vamos a ubicar en la página 44 en el ejercicio número 2, ¿está bien? Vamos a resolver los ejercicios. ¿Qué nos dice? 35 por 9. Muy bien. Vamos a resolver primero las unidades. Unidades. 9 por 5. ¿Cuánto es 9 por 5, chicos? 45. Muy bien. Entonces, ¿qué número coloco? Coloco el número 5. ¿Y cuánto llevo? El número 4, ¿verdad? Ahora, 9 por 3. ¿Cuánto es 9 por 3, chicos? Busquen ahí en la tablita. 9 por 3, 27. Muy bien. Ahora, esa respuesta vamos a sumarlo con lo que estamos llevando. 27, 28, 29, 30, 31. Muy bien. Ahora sí colocamos la respuesta 31. ¿Qué número nos salió, chicos? Leemos 315. Muy bien. Ahora seguimos con el siguiente ejercicio. 27 por 9. A ver, unidades. 9 por 7. ¿Cuánto es 9 por 7, chicos? Busquen ahí en la tablita. 9 por 7. 63. Muy bien, entonces, ¿qué número voy a colocar? El número 3 y llevo el número 6. Muy bien. Ahora, 9 por 2. ¿Cuánto es 9 por 2, chicos? 18. Muy bien. Ahora, ¿más cuánto voy a sumar? 18 más 6. Muy bien, sumamos 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Muy bien. Colocamos. ¿Qué número nos salió? ¿Cuál es el producto de la multiplicación? 243. Muy bien. Seguimos. 38 por 9. ¿Cuánto es 38 por 9?
Primero vamos a multiplicar las unidades. 9 por 8, ¿cuánto es 9 por 8, chicos? 72. Entonces colocamos el número 2 y llevamos el número 7. ¿Está bien? Ahora, 9 por 3. ¿Cuánto es 9 por 3, chicos? Busquen ahí. 27. Muy bien. Y 27 más 7, ¿cuánto será? 34. Muy bien. Entonces colocamos 34. ¿Qué número nos salió? 342. Muy bien, chicos. Entonces terminamos de resolver el ejercicio número 2. Ahora nos vamos a la página 45. Página 45. Nos ubicamos en el ejercicio número 6. Vamos a resolver la letra B. 647 por 9. Muy bien, vamos a multiplicar primero las unidades. A ver, 9 por 7. ¿Cuánto es 9 por 7, chicos? Buscamos 63. Muy bien, colocamos el 3 y llevamos el número 6 a la decena. Muy bien, ahora multiplicamos 9 por 4. ¿Cuánto es 9 por 4, chicos? 36. Y 36 más 6, ¿cuánto es, chicos? 42, ¿verdad? Entonces coloco el 2 y llevo 4. Muy bien. 9 por 6. ¿Cuánto es 9 por 6, chicos? 54. Muy bien. 54 más 4. ¿Cuánto es 54 más 4, chicos? 58. Muy bien. Entonces colocamos 58. ¿Qué número nos ha salido, chicos? A ver, vamos a leer fuerte. Tenemos unidad, decena, centena y unidad de millar. Entonces sería 5823. Muy bien, chicos. Entonces terminamos de resolver el libro y terminamos con la clase del día de hoy. A ver, chicos, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Hemos aprendido la multiplicación por 9. Muy bien, chicos, lo que ustedes tienen que hacer en casita, tienen que practicar la multiplicación por 9 para poder resolver los ejercicios. ¿Está bien? Muy bien, chicos, espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense.